En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar al señor Fernando Olivera, líder y fundador del partido Frente Esperanza. Más que nada la entrevista se va a basar en el recorrido de su vida política, sus aportes que tuvo en materia de gestión pública y finalmente su visión con respecto a la gestión pública actual y retos a los que se enfrentan las nuevas generaciones. Usted fue el principal autor de la caída de la dictadura fujimorista gracias a los Vladimiros que presentó a inicios del 2000, que evidenciaba los delitos de cohechos de diversos funcionarios de la época. Ya Fujimori y Vladimiro Montesinos, sentenciados y presos, ¿usted cree que este último, a pesar de todo, posee algún poder de decisión en la época actual, como sospecha algunas personas? Bueno, siempre tiene sus relaciones, ¿no? Definitivamente con el fujimorismo, con el aprismo, con medios de comunicación. Además, definitivamente que este tiene todavía mucha información con la cual chantajea a gente poderosa, ¿no? Y hay que recordar además que Montesinos ha estado siempre en el tema del narcotráfico. Estábamos ya, y seguimos estando. El Perú, si ya no es un narcoestado, está a punto de serlo, claro. ¿no? Y ahí Montesinos tiene mucha relación, ¿no? Y ya lo pondrán en libertad en unos años, ¿no? Curiosamente, un proceso por el cual no ha sido condenado es por narcotráfico. ¿Ah? Curiosamente, ¿no? Que fue al final creo que uno de los determinantes para que Estados Unidos le baje el dedo, ¿no? Porque cuando ya se descubre que Montesinos abastecía de armas a las FARC colombianas a cambio de droga, ya pues eso ya fue demasiado para Gringolandia, ¿no? Porque ahí tenían dos varas con que lo medían, una la del Departamento de Estado, el lado político que querían tenerlo en la mano, ¿no? A un hombre que tenía prácticamente el poder en Perú, al servicio de la CIA, y los otros, los de la DEA, que sabían que era narcotraficante, pero que le ataban de manos, ¿no? El poder político. Porque no pensemos que los norteamericanos son angelitos, no, 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 no. Aquí vamos a hacer cambios en ese aspecto, en la lucha contra el narcotráfico, lo tenemos que hacer. Ustedes saben, por ejemplo, que el Perú no puede defender la soberanía de su espacio aéreo, en donde si hay una avioneta que está pasando por ahí, ¿no? Que sospechas que va llevando droga, le alertas una, dos, tres veces y si no responde, ¡pa!, le disparas, ¿no? Ah, no. Estados Unidos, condición así de Estado para cualquier colaboración es que no se derriben y se lo han aceptado. ¿Qué gobernantes de vergüenza que hay? ¿Y qué poder que tiene el narcotráfico? Tengan seguridad que el 28 de julio, el día que esté jurando, inmediatamente, ¿no? Se acabó la vaina. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos años tenemos en estado de emergencia el Brain? 30 años. ¿Qué militares son esos que no son capaces de recuperar nuestra soberanía? Es zona liberada del narcotráfico. Y de vez en cuando nos cuentan que hay un terrorista, por ahí un videíto, algo para calmar, ¿no? Pero 30 años, ¿qué fuerzas armadas son esas? Usted con su partido Frente Independiente Moralizador decide apoyar a Alejandro Toledo, siendo posteriormente elegido ministro de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores más adelante. En líneas generales, ¿cómo evaluaría usted el desempeño de la gestión del líder de Perú Posible de aquel entonces? ¿Qué rescataría o destacaría en materia de gestión pública, independientemente de los actos cometidos por Toledo, por los cuales hoy se le juzga? ¿Y qué aporte realizó usted en materia judicial? Mire, si hacemos un poquito de historia, en las elecciones del año 2000, yo competí con Alejandro Toledo, Alan García, Lourdes Flores, en esas elecciones. Por supuesto. Y bueno,
nos jugaron sucio para variar, porque en realidad cuando, según esas encuestadoras de la corrupción, había pasado al segundo lugar, y iba a la casa de Alejandro Toledo, de pronto sacaron un video del que era mi número 2, Ernesto Gamarra, en donde él aparecía recibiendo $3.000 de un allegado a Montesinos para la campaña de su mujer, Pilar Brescia, que postulaba a la alcaldía de Miraflores. Nada que ver con el proceso. Pero todo fue una conspiración, porque Ferrero, que estaba con Toledo, Carlos Ferrero, llamó al juez de entonces para que entre los miles de videos que había buscaran algo que nos pudiera hacer daño. Y nosotros hicimos transparente ese acuerdo, firmamos un acuerdo de gobernabilidad y moralidad con ciertos puntos, ¿no? Incluyendo que se debían continuar y culminar las investigaciones sobre Alan García y su mafia. Bueno, luego vino el gobierno. En realidad, nosotros nunca pedimos ministerios. Para que se entienda mejor, el nivel que habíamos adquirido era el nivel de presidencial, ¿no? Y si bien acababa una campaña donde ganó Toledo, a la vez empezaba la siguiente campaña, donde seguramente postularía. Y entonces, cuando el 26 de julio Toledo me pide que vaya a conversar con él, y que quería algunos nombres supuestamente que le propusiera para algunos ministerios, ¿no? Me pide personalmente que yo, en ese momento tan difícil para la democracia, que hay todo un plan desestabilizador de los que quieren la impunidad, había mucha gente poderosa presa, ¿no? Me puso prácticamente en una encrucijada en donde no podía negarme, ¿no? Y bueno, acepté. Traté de hacer el mejor trabajo desde el sector justicia. Inclusive presenté un proyecto que era para una reforma de la justicia basada en la experiencia de España, en la transición española, después de 40 años de dictadura franquista, cuando llegó la democracia, pues nosotros tomamos ese modelo, porque lo que hay que hacer, lamentablemente ese proyecto llegó al Congreso, pero en el Congreso lo diluyeron, pero neutralizaron. Sin embargo, pudimos hacer cosas importantes en materia penitenciaria, tuvimos otras iniciativas, nos mantuvimos muy firmes frente al terrorismo, así que por lo demás, mire, si Toledo no hubiera resultado en estos casos de corrupción denunciados y parece muy bien acreditados, ¿no? En conjunto habría tenido una buena carta de presentación como resultado de gobierno. Porque se lograron, por ejemplo, al magisterio se le prácticamente duplicó el sueldo, ¿no? A los jueces. ¿Por qué? Porque el esquema, ¿cuál era? Renovar totalmente el Poder Judicial, ¿no? Y que la sangre nueva que llegue tenga un sueldo, ¿no? Que le permita vivir con comodidad, ¿no? O sea, nadie se va a hacer rico, ni mucho menos, ¿no? Pero que no tenga una angustia económica y que pueda entonces efectivamente incorporarse a la magistratura, no sé, profesionales nuevos, que sí, que tienen una familia que mantener, ¿no? Y que puedan dedicarse a tiempo completo. Pero como digo, sí, hubo esas mejoras, se abrió los mercados para el Perú, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y esa fue la base luego para el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y todo lo que es en un mundo globalizado, proyectos que se iniciaron, que se deben perfeccionar, que ya en su ejecución pues han degenerado, ¿no? Como el gas de camisea. ¿Cree usted que la pandemia reciente ha desvelado la real dimensión de la crisis política que se encuentra el país?
O peor aún, ¿acaso es un punto de quiebre para entender que no estamos preparados para ninguna crisis debido a la desidia, el egoísmo y la inmoralidad de nuestras autoridades? Mira, la pandemia, lo que a mí me ha quedado más claro es el estado en que está nuestro sistema de salud, ¿no? Ha quedado retratado, ¿no? La desigualdad que hay, en donde no toda vida humana vale igual, ¿no? Y como es que efectivamente, ¿no? El que no tiene recursos aquí se muere, ¿ah? Y los casos dramáticos que hemos visto, además de gente que no tiene ningún tipo de vergüenza, ¿no? En lucrar en medio de un drama nacional, mundial. ¿Ah? La gente se moría porque no tenía oxígeno y te ponían el balón de oxígeno a 5.000 soles, 6.000 soles. Como Vizcarra y su gente deja de lado las pruebas moleculares para privilegiar las rápidas porque ahí estaba el negociado que había montado. Y hasta ahora sigue ahí feliz y contento. ¿Por qué? Porque alguien le compuso Mi Bebito Fiu Fiu y estuvo en eso, ¿no? Y con eso es popular. Es que esa es nuestra cultura política que tenemos que cambiar. Ha borrado sus antecedentes, la canción esa. ¿Ah? Ha borrado sus antecedentes. Sí, no, todas las coimas que había recibido por aquí, por allá, no, y habla. Y todavía dice lo que tenemos que hacer. No. Entonces sí, la pandemia ha sido trágica, pero eso espero que se haya tomado conciencia. Yo por lo menos he tomado mayor conciencia del lugar que tiene que tener el sistema de salud en el Perú, ¿no? Y va de la mano, va en paralelo en nuestras prioridades con educación. O sea, educación y salud van juntitos. En el debate presidencial del año 2016, usted dejó para la historia una frase que hasta el día de hoy muchos peruanos lo recuerdan. Un pueblo que sabe no lo engaña a nadie. No le engaña un charlatán, no le engaña un comandante, no le engaña una japonesa. ¿Considera que en un futuro, cuando usted se vuelva a lanzar para las presidencias, que la educación es la base para que la gestión pública en nuestro país mejore? Sin duda. Cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. Ese es un principio básico de la democracia. Pero además, la educación es el nombre de la justicia social hoy, ¿no? Porque ¿a qué aspiramos? A que esa igualdad, ¿no?, se dé desde que vienes al mundo. Y desde que hay un bebé en el vientre materno de una mujer de escasos recursos, eso no debe significar que va a llegar al mundo desnutrido, no. Desde que está en el vientre materno, ese bebé pues tiene que ser protegido por el Estado, bien alimentado. Y desde que viene al mundo, partir en igualdad de condiciones. Y que todo el mundo tenga acceso a educación de calidad y que llegue a las diversas instancias técnicas, profesionales. Y en ese momento, ya, aquí estás, en igualdad de oportunidades, labra tu futuro, ¿no? Pero eso es justicia social, ¿no? Y además, ya agrégale el hecho de que los países que han desarrollado en el mundo es porque han invertido en educación, ¿no? Entonces, eso es, lo vamos a hacer. Y la actividad que vayas tú generando, ¿no? O sea, sí hay que incentivar la inversión, hay que dar condiciones de competitividad, invertir en infraestructura básica, saneamiento, una serie de actividades que te van a generar un excedente en la economía que llegará vía impositiva al Estado. Y ahí el Estado tiene que invertir, como digo, en educación, inversión en educación. Eso no es gasto, es inversión en educación, en salud, en justicia y en seguridad ciudadana, ¿no? Básicamente eso son. Y por último, Sí. señor Olivera, hablando justo del tema de la educación y la salud, nosotros como abogados que siempre vamos a tener un contacto en la gestión pública, siempre un contacto con el Estado, que siempre estaremos en el sector público, siempre tendremos contacto con el Estado, con las entidades estatales, entidades públicas de todo tipo. ¿Qué consejo nos daría para
en caso de que ejerzamos una carrera política o una carrera relacionada al derecho, tipo fiscalía, juez o abogado defensor o representante legal. ¿Y de qué manera nos ayudaría usted, nos aconsejaría para ayudar a los demás sectores del país a mejorar y estar limpios de corrupción? Bueno, no, yo el derecho es una profesión que respeto mucho, ¿eh? Y que es uno de los temas pendientes en mi vida, ¿eh? Bueno, yo en mi carrera, claro que he seguido cursos de derecho, ¿no? Derecho laboral, tributario, penal, en fin, pero y que claro, en la larga vida de parlamentario que tuve, también produciendo leyes, ¿no? Conociendo inclusive la Constitución vigente, ¿no? Fui parte de la Comisión de Constitución, que es la comisión principal, o sea, estaba en la misma génesis de la ley. Pero digo, ustedes tienen una profesión admirable, ¿no? Que es trabajar por la justicia, ¿no? Desde donde estén, ¿no? Desde la magistratura, desde la defensa, desde los derechos civiles o el mismo derecho mercantil, todo vale la pena mientras sea ejercida con ética, ¿no? A mí me parece fundamental eso, ese juramento que hace el abogado, que no lo traicione nunca, ¿no? Y bueno, siempre poniendo como fin supremo la protección del ser humano y sus derechos bueno, y su integridad. Bueno, por supuesto, claro, ¿no? Eso es esencial en toda profesión, ¿no? Es un credo democrático, ¿no? Y humano. Un credo de servicio a la sociedad. Sí. Para finalizar, señor Fernando, darle las gracias por el tiempo que nos ha regalado en este día. Estamos muy contentos de haber tenido esta entrevista y bueno, en un futuro esperamos verlo postulando a la presidencia y que muchos peruanos que tienen la afinidad van a votar por usted, y créalo y téngalo por seguro que muchos jóvenes también van a voltear a ver su partido. Muchas gracias. Hagámoslo juntos. Gracias. Sí.